Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad vamos a tener la clase de triángulos en el área de geometría. Entonces, en triángulos, ustedes tienen un archivo donde está toda la teoría y las propiedades de cada uno de ellos. En este video vamos a aplicar esas propiedades. Tenemos acá, por ejemplo, un triángulo donde me piden hallar X. Observen que lo que se está indicando son los ángulos internos. Hay una propiedad que dice que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar acá y vamos a sumar cada uno de estos ángulos que están indicados. X más 4x más 10 grados más x menos 10 grados igual a 180 grados. Entonces aquí lo único que queda es resolver esta ecuación. Entonces tenemos acá x más 4x más x, 6x. Este 10 con este menos 10 se va. 180 grados por el otro lado. El 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces acá tenemos que x es 30 grados. Entonces, a no olvidarse, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ahora, aquí hay otra propiedad importante que vamos a usar muy frecuentemente. Es la del ángulo externo. En todo triángulo, un ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos no consecutivos, o sea, el que no está pegado a él, estos dos. Entonces, alfa va a ser igual a ¿quién? A 70 grados más alfa más 20. Y ya está planteada la ecuación, ¿no? Acá este es 2 alfa, perdón, 2 alfa. Ya, entonces resolvemos, este de acá pasa a restar, igual a 70 más 20, que es 90. Esto es alfa. Entonces nos está diciendo que alfa mide 90 grados. Listo. Ahora en el de acá, observen. Tenemos un triángulo, señala el ángulo externo. Yo podría utilizar este de acá si es que tuviera este ángulo. Este me falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallarlo. Observen el triángulo y esta indicación me dice que estos dos lados miden igual. Es decir, es un triángulo isósceles. Y en todo triángulo, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, quiere decir que estos dos ángulos que tenemos acá miden igual. Y los podemos hallar. Vamos a decir que este es el ángulo A y este obviamente va a ser A también porque los dos miden igual. Y dentro de estos tenemos tres ángulos internos y ya sabemos que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Entonces decimos A más 40 es igual a 180 grados. Entonces de acá tenemos 2A igual a 180 menos 40, 2A igual a 140 y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, al dividir, tenemos que A mide 70 grados. Pero recordemos que este no es el ángulo que nos pedían. Yo quiero hallar X, pero ya sabemos que X, por ser externo, puedo usar esto de acá. La suma de los dos no consecutivos va a ser igual a este ángulo externo. Entonces, tendríamos que X va a ser igual a más 40 grados. Pero A es un ángulo que acabamos de hallar. Entonces, X igual a 70 grados más 40 grados. De acá, X igual a 110 grados. Muy bien, ya tenemos hasta ahí. No se olviden de dar pausa y copiar en su cuaderno. Vamos a hacer otros 3 ejercicios. Ya, bien. Entonces, empezamos. En el primer gráfico, observen, también nos está indicando acá que estos dos
lados son iguales. Por tanto, estamos hablando de un triángulo isósceles. Estos dos ángulos, estos que estoy marcando, medirían igual. Ya. Ahora veamos en este otro triángulo. Ya no miremos este. Aquí también está esta misma indicación. Este triángulo sería isósceles. Por tanto, este ángulo sería igual a este ángulo, porque a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por tanto, esto mediría 30 grados. ¿Ya? Ahora, aquí estos dos ángulos miden, miden igual. Entonces vamos a decir que este es, miden igual. Ahora, pero miren este de acá es ángulo externo de este triángulo. Por tanto, puedo utilizar la propiedad que usamos hace un rato de los ángulos, del ángulo exterior igual a la suma de los dos no consecutivos. Es decir, este ángulo sería la suma de 30 más 30. Por tanto, este ángulo va a medir 60 grados. Ahora, si este mide 60 grados, este también va a medir 60 grados. ¿Por qué? Porque tenemos que este es un triángulo isósceles y estos dos ángulos tendrían que medir igual. Ahora ya podemos hallar X, porque en este triángulo la suma de estos tres ángulos es igual a 180 grados. Entonces, tenemos acá esto igual a 180 grados, X más 120 grados igual a 180 grados, X igual a 180 grados menos 120 y X es 60 grados. Ya hallamos X. Ahora veamos este de aquí. Miren que este ángulo es ángulo externo. Podemos volver a utilizar esta propiedad que dice que los dos no consecutivos me da la suma, su suma me va a dar el externo. Entonces, quiere decir que 150 grados va a ser igual ¿a quién? A este ángulo más este ángulo, porque aquí tengo un triángulo grande y hablamos de ese triángulo grande. Entonces sería 60 grados más este ángulo sería 6x. 3x más 3x, 6x. Y ya está la ecuación. Ahora este lo paso a restar. Igual a 6x. De acá 90 grados igual a 6x. El 6 pasa a dividir. Y tendríamos 90 grados entre 6 igual a x. Y de acá tenemos 15 grados. ¿Ya? Esto igual a x. Esa es la medida de x. Ahora veamos el de allá. Miren otro término. Si haya alfa, si TM es bisectriz. Cuando hemos estudiado ángulos ya hemos visto lo que es bisectriz. Bisectriz es el rayo o segmento que divide a un ángulo en dos partes iguales. Aquí TM es bisectriz. Quiere decir que a este ángulo BTS lo está cortando justo en la mitad y en dos partes iguales. Si este es alfa, este también tendría que ser alfa. Y ahora, con ese dato, yo ya puedo hallar alfa. ¿Por qué? Porque tengo los tres ángulos. Un ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo. Y la suma de los tres ángulos va a ser 180 grados, propiedad primera de los triángulos. Entonces, 70 grados más 2 alfa más 40 grados igual a 180. Ahora lo que queda es reducir. Tenemos así y el 110 pasa a restar. Entonces 180 grados menos 110 grados. De acá 2 alfa igual a 70 grados y el 2 pasa a dividir. 70 grados entre 2 y de aquí alfa es 35 grados. Por favor, no se olviden de dar pausa y copiar los ejercicios. Bien, vamos a hacer otros 3 problemas aplicando propiedades de triángulos. Recuerden que todas esas propiedades están en su hoja que se les ha subido al intranet. Ahí está toda la información y los ejercicios que vamos a desarrollar como tarea. Bien, vamos a hacer estos de acá.
tenemos esto. A ver, vamos a ver. Acá, propiedad, se conoce también como el boomerang. Obviamente este no es un triángulo, es un cuadrilátero cóncavo. Pero muchas veces cuando tenemos triángulos aparece esa figura, como en esta de acá. Observen, aquí apareció, ahí arriba está. Ahora vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Cuando tenemos cuadrilátero cóncavo, para hallar este ángulo cóncavo, vamos a nosotros a sumar las tres puntitas agudas de este cuadrilátero cóncavo. Entonces, X va a ser igual a 20 grados más 60 grados más 30 grados. Entonces, de acá tenemos 110 grados. ¿Ven? Sumamente sencillo, de aplicación directa. Ahora, esta es otra propiedad también denominada mariposa o Michi, por las corbatas Michi. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que la suma de las alitas, de lo que hay en las puntitas de las alitas, van a ser iguales. Es decir, 50 más 60 va a ser igual a 80 más teta. Y ahora lo que hay que hacer es resolver la ecuación y ya voy a poder saber cuánto es teta. Entonces acá tenemos 110 grados igual a 80 más teta. Paso a restar, 110 menos 80 igual a teta. Y de acá tenemos 30 grados. Entonces teta mide 30 grados. Ahora vamos a ver cómo hacemos con este de aquí. Aquí hay que plantear dos cosas. Primero, podemos usar el boomerang como hemos usado acá. Entonces, en ese caso tendríamos así, que 4x es igual a alfa más 3x más teta, ¿no? Las tres puntitas. Ahora podemos usar algo más, porque aquí tengo varias incógnitas, entonces necesito más ecuaciones. Otra ecuación que puedo plantear es la siguiente. Digo, alfa más 4x más teta es 180, porque acá tengo un triángulo. Entonces decimos alfa más 4x más teta igual a 180 grados. Ahora, yo quiero hallar x. Vamos a hacer un reemplazo. ¿Qué tal si despejamos alfa más teta? Miren, esta 3x lo voy a pasar al otro lado. 4x menos 3x igual a alfa más teta. Esta es mi ecuación 1. Y esta es mi ecuación 2. Ahora, esto sería x igual a alfa más teta. Eso es lo que tenemos allí. ¿Qué tal si esto que acabamos de hallar lo reemplazo en mi otra ecuación? Miren, acá tengo alfa más teta. Recuerden que el orden de los factores, de los sumandos, no altera la suma. Entonces, quiere decir que esto de aquí yo lo puedo reemplazar por x. Entonces tendría x más 4x igual a 180 grados, 5x igual a 180 grados, y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. 180 grados entre 5, y esto va a ser igual a 36 grados. Listo. Ya hallamos x. Y vamos a hacer un último problema. Acá tenemos espacio. Y creo que lo vamos a hacer rápido. Miren ustedes, dice, en el triángulo ABC calcula x si toma un valor entero. Cuando les dan esto, nosotros tenemos que utilizar la propiedad de la existencia del triángulo. ¿Qué me dice? Que yo puedo tomar un lado del triángulo, ¿ya? Y ese lado debe ser mayor que la resta de los otros dos, o sea, 5 menos 2. Pero también debe ser menor que la suma, 5 más 2. Entonces hagamos esta operación. Tenemos aquí 3 menor que x menor que 7. Bien, dice, calcula x y toma un valor entero. Veamos, ¿qué valores enteros tenemos acá para x? Los valores que toma x enteros serían 4, 5,
y 6. Son los que están entre 3 y 7. Entonces, calcula si toma un valor entero. Entonces, ¿qué valores toma? Respuesta X puede ser 4, puede ser 5 o puede ser 6. Listo. Con esto tenemos ejercicios que les van a ayudar para resolver lo que tienen en el intranet. Hasta pronto.